Entonces empecemos la grabación de nuestra clase, ¿sí? Y compartamos pantalla. Listo. Entonces, tecnología, ingeniería, slides 2. Punto. Listo. Ya. Ahora sí puedo compartir pantalla. Pantalla, compartir. Share. Listo. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. A ver, ¿cómo les fue con la lectura de la nota de clase de este tema? ¿Sí? ¿Empezaron? ¿Alguna curiosidad interesante que encontraron por ahí? Cuenten. ¿O no he empezado todavía? ¿Mm? No, ya veo. Por favor, no es tan grave en este punto todavía que por ahí no hagan las lecturas de las notas de clase, porque todavía los temas son bastante sencillos en esta primera parte, ¿sí? Pero poco a poco, ¿no es cierto? Va a ir, digamos, vamos a ir concatenando muchas más cosas y demás. Y ahí sí va a ser totalmente indispensable que ustedes, ¿cierto? Hagan una lectura previa de las notas de clase, ¿sí? Porque justamente que se van a ir acumulando más y más actividades, vamos a ir acumulando más temas, más teoría y demás. Entonces, eh, siempre venir preparados para la siguiente clase, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? De acuerdo al cronograma, sí, el cronograma está, como les había indicado en la nota de el primer día de clases, está en la respectiva guía de estudio, ¿sí? De acuerdo a ese cronograma y como tal, creo que nos hemos ido bastante apegados a él, ¿sí? Ya. Entonces empecemos con esta nueva teoría que vamos a estudiar, que es justamente la teoría de conjuntos, ¿sí? Donde los conceptos importantes, relevantes de esta teoría, ¿sí? Justamente son el concepto de clase y pertenencia, la relación de pertenencia. Estos son los conceptos, por así, de hecho, son los conceptos primitivos justamente en esta teoría de conjuntos, ¿sí? Como tal, concepto primitivo es aquel concepto que no se define, ¿sí? Y que queda definido implícitamente a través de los axiomas de esa teoría, ¿sí? En este punto todavía no vamos a introducir ningún axioma respecto a esta teoría, ¿sí? Pero poco a poco ya los iremos introduciendo, ¿sí? A ver, pero eso sí, toca tener claro, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de clase y cuál es la idea de pertenencia? Entonces, antes de meternos a la idea de clase, ¿cierto? Eh, para ustedes, ¿sí? Alguien que me diga qué significa para usted en ese punto un conjunto. O cómo definiría usted un conjunto, ¿sí? ¿Qué es para usted un conjunto? ¿Sí? Alguien que se anime y cuente. Una agrupación de unidades. Agrupación de unidades. Un grupo de elementos. La unión. Un grupo de elementos. Interesante, eso suena bastante bien. Unidades, yo no le entendí muy bien a qué se refería con unidades. Supongo que quiso decir elementos, ¿no? ¿Sí? Agrupación, grupo, ¿sí? Alguien decía algo sobre la unión. ¿Qué es eso de la unión? ¿A qué quería referirse con unión? La unión de dos, por ejemplo, de dos cosas se podría decir. O sea, yo cojo una cosa uno y le pego de uno, ¿no es cierto? A la otra cosa dos, digamos, y esto es un conjunto. ¿A eso se refería? Sí, Sí. también puede ser, como usted dijo, la agrupación de elementos, pero con algo en común. Ujú. Normalmente eso es bastante interesante, ¿no? ¿Sí? Ya.
esa es la idea que tenemos, ¿no es cierto?, de conjunto. Sí, todos creo que sabemos, tenemos la idea clara de lo que es un conjunto. Esta colección, este grupo de objetos, ¿sí? Objetos, elementos, como quieran decirlo, ¿sí? Que guardan, ¿no es cierto?, que por alguna razón tal vez están relacionados entre sí, ¿sí? O que por voluntad del coleccionador los ha ubicado, ¿no es cierto?, como una unidad, como un todo, ¿sí? Y le ha puesto una etiqueta, ¿cierto?, a ese grupo de objetos, ¿sí? Esa es la idea, digamos, básica, ¿no es cierto?, de conjunto que nosotros hemos venido llevando desde la escuela, ¿no? ¿Sí? Yo particularmente siempre lo he visto como que si tuviera, ¿sí?, una caja, y en esa caja yo voy guardando, ¿no es cierto? O voy introduciendo, ¿no es cierto? Ciertos objetos, ¿no es cierto? Ciertos objetos, y a la caja es la que le llamo el conjunto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A la caja en sí, con alguna etiqueta en específico normalmente le ponemos, es a la que le llamamos el conjunto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, digamos, general de lo que nosotros sabemos como conjunto. ¿Sí? Ya, esa idea, ¿no es cierto?, es la que representa la palabra clase en esta teoría. Esa idea, la de colección de objetos, ¿no es cierto?, que guardan una etiqueta y que por alguna razón las he metido en una caja. Sí, esa es la idea de clase. ¿Sí? La idea de clase. De conjunto ya vamos a hablar más adelante, pero la idea de clase es esa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, justamente, ¿qué es esta relación de pertenencia? Pues esta relación de pertenencia, ¿no es cierto?, es la relación, ¿no es cierto?, entre los objetos que están dentro de la caja y la caja. Esa es la relación de pertenencia. Esa idea es la que guarda justamente este concepto primitivo. ¿Sí? La relación que existe entre los objetos que están dentro de esta caja y la caja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya, luego vamos a hablar a detenimiento de esta situación. Entonces, justamente estos dos objetos, ¿sí? Estas dos cosas, conceptos primitivos, ¿sí?, de los conjuntos, los vamos a reflejar, ¿sí? Vamos a introducir signos, ¿sí?, que representen a estos conceptos, ¿sí? Signos que representen estos conceptos. En principio, todas las letras mayúsculas, ¿no es cierto?, en esta teoría, ¿sí?, van a representar clases, ¿sí? Todas las letras mayúsculas se usarán como signos que representen clases, ¿sí? Este signo, como una E, conocido por todos ustedes, va a representar justamente la relación de pertenencia, y su sintaxis, ¿no es cierto?, nos dice que se ubicará entre dos signos que representen clases, ¿sí? Se ubica entre dos signos que representen clases. Y resulta que este signo de aquí, justamente, que es el uso correcto de la relación de pertenencia, del signo que representa la relación de pertenencia, ¿sí?, se lee como la clase A pertenece a la clase B, ¿sí? La clase A pertenece a la clase B, ¿sí? O en ocasiones simplemente se dirá A pertenece a B, ¿sí? Un poquito simplificado, ¿sí? Ya, entonces hasta este punto, ¿no es cierto?, hay algo que nos estorba en ese sentido, y es que en nuestra teoría anterior, ¿sí?, nosotros habíamos usado las letras mayúsculas para representar a las proposiciones, ¿sí? Y ahora ese signo ya queda bloqueado porque ahora lo vamos a introducir, vamos a representar a las clases, ¿sí? Entonces ya no puedo usar las letras mayúsculas para representar proposiciones, pero aún así a veces, y de hecho voy a tener proposiciones en esta teoría. Y entonces, ¿qué signo voy a usar para representar proposiciones? Y en ese sentido, ¿sí?, los signos que vamos a utilizar para representar proposiciones en esta teoría van a ser estas letras
especiales, si quieren decirlo, medias cursivas, ¿no es cierto? O caligráficas, que sería el término correcto para estas letras, van a representar proposiciones, ¿sí? Entonces, estas van a representar proposiciones, y una de las proposiciones, ¿no es cierto?, de la teoría de conjuntos va a ser esta, ¿sí? Toda proposición, todo signo que tenga la misma forma que esta, que esté aquí, va a representar una proposición en la teoría de conjuntos, ¿sí? Todo signo que tenga la misma forma que este, ¿sí? Va a representar una proposición en esta teoría, ¿sí? Luego, si A representa una proposición y B también representa una proposición en esta teoría, entonces la negación de A, la conjunción de A y B, la disyunción de A y B, la implicación de A y B, la doble implicación de A y B, también son proposiciones en esta teoría, ¿sí? Y estas son las reglas para formar proposiciones, ¿sí? En la teoría de conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y esto, digamos, es lo necesario, los signos nuevos que hemos introducido en esta teoría con respecto a la anterior, ¿sí? El cambio principal que se ve es que como ya uso las letras mayúsculas para representar clases, ya no puedo usarlas para representar proposiciones, y como también hay proposiciones en esta teoría, ¿sí? Los signos para representar esas proposiciones van a ser estos de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, justamente la negación de la proposición A pertenece a B, ¿sí? La negación de la proposición A pertenece a B es esta proposición, ¿no? ¿Sí? Y en ocasiones, y en la mayoría de las circunstancias, en lugar de escribir este signo, lo común es expresarlo así. Es decir, en otras palabras, lo que nos está diciendo esto de aquí es que la negación de la proposición A pertenece a B tiene el mismo valor de verdad que este signo de acá, que también va a representar una proposición y se lee, ¿sí? Y se lee A no pertenece a B, ¿sí? Y se lee A no pertenece a B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que X pertenece a Y pertenece a Z, son proposiciones, ¿sí? Ya sé, justamente por la regla 1, digamos, por la regla 3.1 de la sintaxis de la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces también lo son la conjunción de estas dos proposiciones, la implicación de la negación de la primera y la segunda, ¿sí? O la disyunción de la segunda proposición y la negación de la primera, ¿sí? También representarían proposiciones, justamente eso por la regla 3.2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Ah? Sí, Ángel. ¿Todo claro? Ya. Entonces, hemos introducido, digamos, los signos que vamos a usar en esta teoría, ¿sí? Además de estos signos, ¿cierto?, que vamos a usar en esta teoría, vamos a introducir de forma informal, ¿no es cierto?, lo que se denominan los cuantificadores, ¿sí? Un poquito de manera informal vamos a introducir estos cuantificadores, y lo primero que necesitamos, ¿sí?, es identificar, ¿sí?, qué frases, ¿sí?, qué frases nos van a permitir identificar, ¿sí?, conocer o determinar cuando una proposición está cuantificada y cuando no, ¿sí? Y las frases que normalmente aparecen, ¿sí? Y que determinan si una proposición está cuantificada o no, son justamente las que están presentes aquí. Las que están en celeste, las 3 en celeste y las 2 en violeta, ¿sí? Las 2 en violeta, ¿sí? Y justamente esas expresiones que dicen, esas frases, ¿cierto? Para toda clase X o para todas las clases X, para cualquier clase X, ¿sí? O existe una clase X o para alguna clase X. Las celestes, ¿no es cierto?, identifican, ¿sí? O nos dicen, ¿sí? Que
la proposición por la que viene acompañada esta frase está cuantificada universalmente, ¿sí? Universalmente, ¿sí? A través del cuantificador, si quieren llamarlo universal, ¿sí? Y las que están en rosado, si quieren decirlo, ¿no? ¿Sí? Son frases que identifican o que nos guiarían, ¿sí? No nos dirían, ¿sí? Que la frase a la que va acompañando esta de aquí, la proposición que va acompañada de esta frase, ¿no es cierto?, está cuantificada existencialmente. Existencialmente. ¿Sí? Cuantificador existencial. En acción, ya, ¿cómo se va a ver una frase de estas cuantificadas existencialmente o universalmente? Pues ejemplitos de esos tenemos aquí. Se deduce la proposición A para toda clase X. ¿Sí? La frase cuantificadora está, digamos, ejerce su acción, por así decirlo, ¿sí? Sobre esta proposición A, ¿no? ¿Sí? O para toda clase A, X, se deduce o se tiene la proposición A, ¿sí? Justamente la frase cuantificadora hace su acción sobre esta proposición en particular. De la misma forma, existe una clase X tal que se tiene la proposición A, ¿no es cierto? Justamente la frase esta cuantificadora ejerce su acción sobre esta proposición A, ¿sí? Y o se tiene la proposición A para alguna clase X, donde la frase cuantificadora ejerce su acción sobre esta proposición A. Y donde esta proposición A puede ser cualquier proposición, obviamente, de la teoría que estemos estudiando. En este caso, de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Puede ser cualquiera, la que se nos antoje, y ya sabemos cómo podemos formar proposiciones en esta teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Ya está ahí. ¿Sí? ¿Por qué es importante, relevante el hecho de estudiar estos cuantificadores? Porque en la matemática, ¿no es cierto? Y también en nuestra vida cotidiana nos encontramos con expresiones como, por ejemplo, qué sé yo, todos los días de la semana, ¿no es cierto? Digamos, todos los días de esta semana, ¿sí? Hizo sol, ¿no es cierto? ¿Sí? O para alguna persona en este salón, ¿sí? No es posible invitarla a este evento, ¿sí? A un evento en particular. Y frases de ese estilo aparecen mucho, tanto en nuestra vida cotidiana, como también van a aparecer en la matemática, ¿sí? Por eso es relevante el estudio de esta situación. En principio, de manera informal, hasta entender ciertas reglas, ¿sí? Y después, si tenemos un poquito de tiempo al final, en las últimas 2 o 3 clases, verlo ya de forma, digamos, a profundidad a estos cuantificadores, que sus reglas esenciales son complicadas, ¿sí? Pero las importantes y relevantes para el estudio este semestre, ¿sí? Se reducen a 2, ¿sí? Que justamente son las siguientes que vamos a ver, ¿sí? Justamente las 2 reglas, ¿sí? Rigen las negaciones de estas frases, de estos enunciados cuantificados, ¿sí? La una se llama la negación, la regla de la negación universal, y la otra se llama la regla de la negación existencial, ¿sí? Y entonces aquí un ejemplo para ir entendiendo del por qué, ¿sí? Estas reglas funcionan. Imaginémonos un caso hipotético en el que digo, a ver, todas las personas en esta aula, ¿no es cierto? Todas las personas en esta aula, ¿sí? Tienen un esfero azul, ¿sí? Todas las personas en esta aula tienen un esfero azul. Imaginémonos ese enunciado, esa oración. Y digo, a ver, ¿cuál es lo contrario, ¿sí? Lo contrario de ese enunciado. Pues en principio yo pensaría y diría, no todas las personas en esta aula tienen un esfero azul. Sí, eso es lo que en principio yo diría. Pero yo analizándolo un poquito más y yendo más allá, diría, a ver, eso significa que existe
alguna persona, ¿sí? En esta aula, ¿sí? Tal que no tiene un esfero azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea, chicos? Sí, ¿Sí? Ya, con eso en mente lo voy a reproducir justamente para expresar las negaciones de estos cuantificados, de estos enunciados cuantificados, ya sean universalmente o existencialmente. Y aquí dice, miren, la negación universal consiste en que la negación, ¿sí? De una frase, de un enunciado de esta forma, que dice, para toda clase X se tiene la proposición A, es existe una clase X tal que se tiene la negación, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Existe una clase X tal que no se tiene la proposición, ¿sí? Tal que no se tiene la proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, esas expresiones, sí, bastante conocidas para nosotros, eso que de forma, digamos, intuitiva lo hicimos con el ejemplo que les puse, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, atiende, ¿no es cierto?, la razón de por qué la negación de este enunciado es este otro. Y la expresión que más vamos a usar va a ser la primera. Esa es la que más vamos a usar en este semestre. La segunda no tanto porque tiende a veces a confundirse o a olvidarse uno, este de aquí, este no. ¿Sí? Entonces el primero es el más usado. Y en la negación existencial, pues dice justamente que la negación de un enunciado cuantificado existencialmente, pues es un enunciado cuantificado universalmente, ¿sí? Es decir, miren, la negación de existe una clase X tal que se tiene la proposición A, ¿sí? Es para toda clase X se tiene o se deduce, ¿sí? La negación de esta proposición. Y aquí hay que tener en cuenta que dependiendo del contexto y en donde nos ubiquemos, esta proposición A puede ser cualquiera, ¿sí? De la teoría, ¿sí? De la teoría de conjuntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Inge, una pregunta. La negación universal es como decir para todo un conjunto, valga la redundancia, universal, pero la negación existencial es como para un grupo en específico, como para una clase en específico. Ya, a ver. Eh, a ver, como usted quiere irse un poquito más allá, ¿sí? Del sentido justamente de estos cuantificadores. Pero respondiendo a su pregunta, ¿sí? Normalmente y en definitiva, el uso de estos cuantificadores normalmente se asocia, ¿sí? A un conjunto determinado. ¿Sí? O sea, se dice, para toda clase o para todo objeto, ¿no es cierto? Para todo objeto en este conjunto determinado, ¿no es cierto? Se tiene la proposición. Y entonces ahí está limitado, tanto en el sentido universal o en el sentido existencial, limitado a ese conjunto en específico, que ese conjunto en específico se puede determinar dependiendo primero de la teoría que estemos estudiando, ¿sí? Y del contexto del problema que deseamos resolver en su punto. Sí, no sé si con eso se explica, señorita. Sí, Inge, gracias. Ya. Toda la tarde hablando, si me cansa un poquito la voz. Listo. Entonces, ahora sí, vamos hablando un poquito más, vamos a ver unos ejemplitos. ¿Sí? Empecemos con este ejemplito. Dice, la negación de la proposición, existe una clase Z tal que A pertenece a Z, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, alguien que me diga, ¿cuál sería la negación de este enunciado? ¿Cuál es la negación de este enunciado?
Existe una clase Z tal que se tiene que A no pertenece a Z. ¿Seguro? ¿Seguro? Sería, es para toda clase. Exactamente. Para toda clase Z A Z. Se tiene se tiene, ¿sí? Se tiene se tiene la negación de A. la negación de A. A no es Pertenece a Z. la negación de A pertenece a Z. A pertenece a Z. Sí. ¿Sí? Tendrán cuidado de decir la negación de A. ¿No? A no es con una proposición, ya no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora las letras mayúsculas representan clases. Y por nada del mundo hay negaciones de clases. ¿Sí? Tendrán cuidado con eso. ¿Sí? Ya. La negación de la proposición A pertenece a Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Todos entendido eso? ¿Sí? ¿Sí? Otro ejemplo más. Sí, ya vamos a hacer otro ejemplo. Sí. ¿Pero sí está entendido esto? ¿Este de aquí? Sí, Inge. Inge. Ya, perfecto. Miren, una cosa que, y aquí entra en funcionamiento, ¿no es cierto? Va a entrar en funcionamiento justamente el principio de sustitución por equivalentes lógicos. Yo sé, de lo que hemos visto anteriormente, que este signo, ¿sí? Es lógicamente equivalente a este otro signo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra proposición, porque ambas son proposiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí puedo yo entrar en funcionamiento, ¿no es cierto? El principio de sustitución por equivalentes. Y entonces, miren, este enunciado, ¿no es cierto? ¿Sí? En este enunciado, justamente, aparece esta proposición. ¿Sí? Aparece esta proposición. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Digo, si para toda clase, en vez de ubicar este signo de aquí, ubico su equivalente lógico, entonces, ¿cómo luciría así? Al hacer esa sustitución. Para toda clase Z, se tiene, ¿sí? Se tiene que A no pertenece a Z. ¿Qué puedo decir, ¿sí? Acerca de estos dos enunciados? ¿Qué podría yo decir gracias al principio de sustitución por equivalentes lógicos? Que es lo mismo. Que es lo mismo, que tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Esa es digamos, lo correcto, ¿no? Lo más específico posible. Ambos enunciados tendrían, ¿sí? El mismo valor de verdad. Y en este sentido, yo puedo usar como negación, ya sea al primero o al segundo, dependiendo del contexto y donde yo necesite uno de los dos. ¿Sí? Porque los dos tienen el mismo sentido, el mismo significado, como decía su compañero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo. A ver, alguien que me ayude, ¿cuál sería la negación de este enunciado? A ver, yo Inge, no importa si me equivoco. No importa. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? A ver, Existe ya, una clase X una clase X. Existe una ya me clase perdí. tal que, Tal que Tal que A no pertenece a B. tal que A no pertenece a B. o tal que la Tal ay, que eso no es, Tal que es se tiene, ya, tal tal que se tiene, que A no pertenece a que X no pertenece a A ya, y la implicación ya,
de X no pertenece a B. ¿Seguro? Ya, no importa. Primero, no suena seguro, ¿sí? Ya. Y bueno, de plano, ya, vamos viendo esto. Sería la implicación de la negación de la proposición X no pertenece a y X no pertenece a B. Esa sería la lectura correcta de esto, ¿sí? Luego ya vamos a ir soltando un poquito también la lectura de esto. Y dimos, tal que si X pertenece a, entonces pertenece a B, ¿sí? O tal que si X no pertenece a, entonces X no pertenece a B. Poco a poco ya lo vamos a ir leyendo de esa forma, ¿sí? Que es la lectura más natural, ¿no? ¿Sí? Sí, obviamente entendiendo cuáles son las palabras asociadas, ¿no es cierto?, a la conectiva que estamos escribiendo en ese punto, ¿sí? Ya, ¿piensan que está bien? ¿Alguien que me diga que está totalmente seguro que esto está bien? No está bien. ¿Ah? No ¿Sí? está bien. No. Según usted, ¿cuál sería la proposición que pongo acá abajo? X no pertenece a Ajá. la implicación X pertenece a B. Así, esa es la que usted piensa que debería ir acá abajo. Sí. Ya, ¿alguien más que esté en desacuerdo con algunas de las dos? Yo, Inge, ¿Cuál sería, según usted? la implicación Ujú. de la negación De la negación. de X pertenece a A Ajá. y X pertenece a B. Así. Sí, así. Sí, pero entre paréntesis le... Ajá, todo Sí. eso. Entonces no era la Sí, implicación de la negación, sino la negación de la implicación. ¿Sí? ¿Ya? Sí. La negación de la implicación, esa sería la lectura correcta, ¿no? Ya, ¿alguien que esté con alguna tercera opción? Sí, porque de plano esto está bien. Existe una clase X tal que se tiene la proposición, la negación de la proposición. Eso es lo que dice, ¿no? Sí, la negación de la proposición. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra? Yo, Diga. sería la negación de la implicación Ujú. de X pertenece a A Ajá. y X pertenece a B. Es esta de aquí. Es esta de aquí. ¿Sí? Justo esta es la que nos dijo su compañera anteriormente. ¿Sí? Ya. Listo. De plano, esta y esta están mal. Esta es la correcta. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Ahora sí vamos a explicar por qué. ¿Sí? ¿Quién hace las veces de A? ¿Sí? De la proposición A de la que hablamos inicialmente aquí, en las reglas, como tal. La que hace, ¿no es cierto?, de esa proposición es toda esta de aquí, ¿no? Esta es la que hace de las veces de proposición A. ¿Estamos de acuerdo? Y según esas reglas, ¿qué dice? Dice, la negación de para toda clase X se deduce a es, existe una clase X tal que se tiene la negación de esa proposición, que en ese caso es justamente esta proposición de aquí. La negación de la implicación de X pertenece a y X pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge. Sí, ya. Ahora sí, con esto en mente, digo, como ustedes ven, se lee, es bastante complicado leer esta implicación, ¿no? La negación de la implicación de X pertenece a y X pertenece a B. Y entonces digo, a ver, yo me acuerdo, sí, que previamente yo había visto que había una equivalencia lógica, que la vimos ayer, ¿no? Que se llamaba la
negación de la implicación, ¿no? Que tenía esta forma, ¿no? Justamente la negación de la implicación de dos proposiciones, ¿a qué era lógicamente equivalente? A la conjunción, ¿sí? De la proposición A y la negación de la proposición B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta equivalencia lógica? O si no, vean en el listado de equivalencias lógicas. ¿Sí? Y eso mismo le quería decir. Sí, exactamente. Entonces digo, miren, gracias a esta equivalencia lógica, ¿no es cierto? Vemos y observamos que esta proposición, que esta sí es la correcta, ¿no? Que habíamos visto, ¿sí? Se puede sustituir, gracias al principio de sustitución, por esta otra, guardando obviamente la forma, ¿no? Guardando la idea original, ¿sí? Y entonces yo podría escribir, existe una clase X, ¿sí? Tal que, ¿sí? A veces, y en la mayoría de los casos se omite ya el se tiene, ¿sí? Entonces, a ver, en este caso, bajo esta idea, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién está haciendo las veces de A? Pues X pertenece a A. ¿Y quién está haciendo las veces de B? X pertenece a B. Con esa idea, digo, tal que se tiene la conjunción de X pertenece a A, ¿sí? Y la negación de X pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? Y como nosotros habíamos visto, inclusive, para facilitarnos un poquito más la escritura, habíamos visto que en lugar de esta de aquí, ¿sí? En lugar de esta de aquí, podíamos escribir, ¿sí? Esto de aquí no, X no pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Y obviamente, ¿sí? Como habíamos visto, este enunciado, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿sí? Obviamente con esta proposición que habíamos puesto, ¿sí? Y este de acá tendrían el mismo significado, tendrían el mismo valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Mm? ¿Todo claro? A ver, con esa idea en mente, traten de reproducir esto, ¿sí? Para este de aquí, de taller en este momento. ¿Qué tal les va? Cuéntenme. Sería primero, ¿existe, verdad o no? Sí, a ver, ese es para alguna clase Z. ¿Cuál sería la negación? Para toda clase Z. Para toda clase Z, en efecto. Ujú. Para toda clase Z se tiene Se tiene la conjunción de la negación. la conjunción de la negación, muy bien. Z pertenece a A y a B. Y Z pertenece a B.
y la negación de Z pertenece a B. La negación de Z pertenece a B. Ujú, ¿sí? La disyunción de justamente no pertenece a A, ¿sí? Y Z no pertenece a B. ¿Sí? Esa sería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Con disyunción, Inge. Claro, con disyunción. Yo no perdí. Ya, voy a explicar por qué. ¿Sí? Vamos a explicar por qué. Dice, la negación de esta es para toda clase Z, ¿sí? Se tiene, ¿sí? Se tiene la negación de la conjunción de Z pertenece a y Z pertenece a B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, como sabemos, esto tiene la forma de la negación de la conjunción. Y sabemos que la negación de la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? La negación de la conjunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente ¿a qué? La disyunción, a la disyunción de A y B. De las negaciones de A y B. de B, respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Algo me iba a preguntar? Y si le pongo así como hacer, digamos, existe una clase Z tal que se tiene y ahí la negación de la disyunción de Z pertenece a A y Z pertenece a B. Está bien. No, porque no tiene la negación. La disyunción de la negación de Z pertenece a y la negación de Z pertenece a B. Y además, mal cuantificada, porque para la negación de para alguna clase Z es para toda clase Z. Ah, ¿Sí? ya entendí. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Ahí está claro? Sí, la negación justamente de para alguna clase Z se tiene esta proposición, ¿sí? Es para toda clase Z se tiene la negación justamente de qué? De la proposición. La negación de esa proposición es la negación de la conjunción de Z pertenece a y Z pertenece a B. Y gracias a esta equivalencia lógica, en lugar de escribir esto, también podría escribir esto de acá. Para toda clase Z, ¿sí? Se tiene, ¿sí? La disyunción de Z no pertenece a y Z no pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros o no? Una consulta. Y en el ejercicio anterior, ¿por qué era la arriba que solo vimos que en la disyunción de B no pertenecía? Esto nos da la equivalencia lógica. Ya. Ya, Inge, esa era mi duda. ¿Sí? La equivalencia lógica nos dice, a ver, usted puede sustituir esta proposición por esta otra, dependiendo de cuál era la proposición original, ¿no? Esta como es diferente, ¿no es cierto? Es la conjunción de dos proposiciones. La equivalencia lógica me dice, esta proposición, la negación de Z pertenece a y Z pertenece a B, de la conjunción de Z pertenece a y Z pertenece a B, ¿es cuál? La disyunción de la negación de la primera y de la negación de la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Z no pertenece a y Z no pertenece a B, respectivamente. ¿Estamos claros? ¿Y cuál, ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Y cuál sería la equivalencia lógica de la disyunción? Ustedes la conocen, ¿no? La negación de la disyunción de A y B, ¿sí? Es lógicamente el equivalente a la conjunción de las negaciones, ¿no? ¿Sí? Ambas son las leyes de De Morgan, la ley de De Morgan de la negación de la conjunción
y la ley de De Morgan de la negación de la disyunción. ¿Sí? Que ambas las vimos, ¿no? Sí. Que les dije, vean los nombres. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? No. Sí. Ya, listo. Vamos avanzando un poquito más. Vamos, intenten hacer ahora esto. Esto es un poquito más complicado, pero intenten hacer. A ver. Ujú. A ver, alguien que se arriesgue. Yo, pero no sé si te puse bien. No importa. ¿Cómo quedaría la negación? Existe una clase Z. Existe una. Existe una clase X. Muy bien. Existe una clase X para toda clase Y. Para toda clase E, Y. Ujú. Bien. ¿Qué Tal más? que X pertenece a Y. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Un pequeño detalle. Existe una clase X tal que para toda clase Y se tiene, o coma directamente, ¿sí? X pertenece a Y. ¿Sí? Esa es la proposición, ¿no es cierto? La negación de este enunciado. ¿Sí? ¿Puede repetir otra vez, Inge? Existe una clase X tal que, ¿sí? Para toda clase Y, ¿sí? Coma, se tiene, ¿sí? Se tiene que que X pertenece a Y. En efecto, ¿no? ¿Sí? Supongo que su compañero, para llegar a esta expresión de aquí, ¿no es cierto? A esa proposición, supongo que dijo, primero, justamente puso esto, existe una clase X tal que para toda clase Y, ¿sí? Se tiene la negación, ¿sí? De X no pertenece a Y. Sí, supongo que hizo eso primerito. Dijo, y luego, justamente la negación de X no pertenece a Y, ¿sí? Es lógicamente equivalente a que, X no pertenece a Y es justamente la negación de X pertenece a Y, ¿sí? Y luego, por la tautología, por la equivalencia lógica de la doble negación, concluyó que la doble negación de una proposición es lógicamente equivalente a la proposición. Y por eso dijo, en lugar de poner esta de aquí, pongo esta de aquí que suena y se ve más sencillo, ¿no? ¿Sí? Supongo que eso hizo, ¿no es cierto? Sí, eso mismo. Ya. ¿Estamos todos claros? ¿Aló? ¿Sí? Claro, sí. Detallitos extras por ahí, ¿no es cierto? Siempre el cuantificador existencial, ¿no es cierto? Va acompañado del tal que, ¿sí? Y el cuantificador, digamos, universal, va acompañado de la coma. No se olviden de la coma, ¿sí?
Esa coma casi como que reemplaza el tal que, ¿sí? Pero le da naturalidad a lo que estamos escribiendo, ¿sí? Le da un poquito de naturalidad a lo que estamos escribiendo, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Cómo me di cuenta que va primero el cuantificador existencial que el cuantificador universal? O sea, ¿cómo me di cuenta dónde van eso? Porque, mire, ¿cuál tiene la original? ¿Qué tiene la original? El Primero, existencial. primero tiene la universal, ¿sí? Y luego la existencial. Su negación, ¿sí? ¿Cuál es la negación de la universal? La existencial. Y la negación de la existencial, ¿cuál es? La universal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Eso define el orden, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ya. pero Luego, tal vez, y esto sí ya para finalizar el semestre, ojalá tengamos tiempo, analizaremos si influye, ¿sí? Que esté primero la cuantificación universal y luego la... ¿En qué influye que esté primero la universal y luego la existencial? ¿Y en qué influye que esté primero la existencial y luego la universal? Sí, ojalá nos alcance el tiempo para ver propiedades respecto a eso. ¿Sí? Ojalá. No creo, pero Eh, ojalá. ¿Sí? Inge, Dígame. una pregunta. ¿Tenemos que poner sí o sí la parte de abajo o solo nos podemos quedar con la parte que está en rosada? De hecho, puede quedarse con cualquiera de las dos. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Cualquiera de las dos es la negación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? No, ¿Nada? Ya. Vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Eh, algo les iba a contar y se me olvidó. Ah, en nuestro curso, en este curso en particular, ¿no es cierto? Sí, vamos a trabajar la mayoría de las situaciones y de aplicaciones que tenemos, sí, en este curso, van a ser parecidos a las proposiciones 1, 2 y 3, ¿no? En esa forma. Casi de la 4, donde hay una doble cuantificación, si quieren decirlo, ¿sí? No lo vamos a encontrar, de hecho en este curso no, ¿sí? Y tal vez ustedes en el próximo semestre, ¿no es cierto? En cálculo, en álgebra, sobre todo en la definición del límite y algunos ejemplos de álgebra lineal, ¿sí? Que ustedes son materias que cogen el próximo semestre, ahí van a encontrar, digamos, expresiones tal vez cuantificadas universalmente, doblemente cuantificadas, ¿sí? Para todo existe o existe para todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vamos avanzando. Entonces, ahora sí, vamos a identificar, ¿no es cierto?, esta diferencia que les decía que hay entre clase y conjunto, ¿sí? Entre clase y conjunto, ¿sí? Entonces, justamente vamos a definir lo que es un conjunto, ¿sí? Y vamos a definir lo que es una clase propia, ¿sí? Entonces, a ver, de forma general, en esta teoría, ¿no es cierto?, nuestro concepto básico es la clase, ¿sí? Y las clases, por así decirlo, se clasifican en dos cosas, en dos objetos que podríamos llamar. Los unos objetos que se llaman los conjuntos como tal, ¿sí? Y los otros objetos que se llaman justamente las clases propias, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Todo conjunto, ¿sí? Es una clase, ¿sí? Pero no todas las clases son conjuntos, ¿sí? Eso tener mucho cuidado y en cuenta, ¿sí? Todos los conjuntos son clases, ¿sí? Pero no todas las clases son conjuntos, porque podrían ser clases propias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende esa idea, chicos? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya. Ahora sí, va la definición de conjunto.
Una clase A, ¿sí? Una clase A, ¿sí? Es un conjunto si existe, ¿no es cierto? Si existe alguna otra clase B, ¿sí? Alguna otra clase B, tal que la clase A pertenece a esa clase B, ¿sí? O sea, los conjuntos, ¿sí? En otras palabras, son clases que pertenecen a otras clases, ¿sí? O sea, que están contenidos o pertenecen a otra clase, ¿sí? No tanto contenido, pero sí pertenecen a otra clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y una clase propia es aquella que no es un conjunto. Es decir, no existe, ¿sí? No existe, ¿no es cierto? Una clase B tal que esta clase A pertenezca a esa clase B. O en otras palabras, usando lo que vimos anteriormente de las negaciones, la negación existencial en este caso, ¿sí? Para toda clase B, no la proposición A no pertenece a B. Se tiene la proposición A no pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para todas las clases B, no es A no pertenece a esa clase B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el concepto de conjunto y clase propia? ¿Aló? Sí, ya, perfecto. Listo. A ver, aquí hay una cosa interesante. Como introducimos un nuevo objeto, si quieren decirlo, el objeto que estamos introduciendo es la de el conjunto, ¿sí? La idea de conjunto, ¿sí? Vamos a introducir nuevos signos. Hicimos, vamos a utilizar las letras minúsculas exclusivamente, ¿sí? Exclusivamente para representar a los conjuntos, ¿sí? Para representar a los conjuntos. O sea, cuando yo veo una letra minúscula en esta teoría, eso significa que ese objeto, ¿sí? Es un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Es un conjunto. ¿Estamos claros? ¿Y esto qué hace? Hace que tengamos nuevas expresiones que también representan conjuntos. Por ejemplo, la expresión que ya habíamos visto fundamental para ver que eso era una proposición, ¿sí? Era esta de aquí. Este signo y cualquier otro que tenga la misma forma que este, representaba una proposición. Pero además y representan proposiciones estas otras, ¿no? A pertenece a B, o A pertenece a B, ¿sí? O A pertenece a B, ¿sí? Cualquiera de estas cuatro, ¿sí? Expresiones o cualquier otra que tenga la misma forma que estas de aquí, van a representar también un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Algunas van a representar una proposición. ¿Estamos de acuerdo? El ¿Alguna duda? conjunto solo representaría las letras minúsculas, ¿no? Sí, los conjuntos exclusivamente son representados por letras minúsculas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Aquí y en esta teoría, para nosotros, ¿sí? No va a haber diferencia alguno, ¿sí? Entre la palabra elemento, que ustedes lo usaron al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Elemento y conjunto. O sea, es lo mismo para nosotros un elemento que un conjunto. ¿Sí? En ocasiones nos referiremos al conjunto como elemento y en ocasiones nos referiremos al elemento como conjunto. ¿Sí? Distintamente. ¿Sí? Para nosotros en este aspecto no hay diferencia alguna. Un elemento es un conjunto o un conjunto es un elemento. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Justamente por la definición de conjunto. Es la clase que pertenece a alguna otra clase. ¿Sí? Por eso la idea de elemento y conjunto es lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, les voy a hacer algunas preguntas al respecto. ¿Sí? Si la proposición A pertenece a B, ¿es verdadera? Pregunta 1, ¿no es cierto? A es una clase.
¿Sí? Sí, ¿Por qué? Porque está representado con la letra mayúscula A. por la Exactamente. sintaxis lógica. ¿Sí? Sí, porque es una letra mayúscula y justamente por las reglas de la sintaxis, esas letras mayúsculas representan clases. ¿Sí? ¿Qué es una clase? Sí. Sí. A es un conjunto. No. 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 ¿Seguros? Sí. ¿Por qué, señorita, si que nos dice que sí? Ah, A no es en conjunto porque se representa los conjuntos por las letras minúsculas. ¿y? Entonces esa no es un conjunto. Todo conjunto es una clase. Ya. Pero no toda clase es conjunto. O sea, estoy seguro que A es una clase. Sí, porque está escrito con letra mayúscula. Sí. Pero la pregunta es, ¿A es un conjunto? Sí, porque toda clase es un conjunto. No. Era Todo todo conjunto es una conjunto de clase. una clase. Sí, todo conjunto es una clase. Pero no toda clase es un conjunto. Eso toca tener mucho cuidado. ¿Qué tiene que cumplirse o qué tiene que ser verdadero, ¿sí? Para que una clase sea un conjunto? Ah, Estar acompañado de otra clase. acompañado. O sea, le pongo La a clase la tiene A que y pertenecer a acompañada de otra la B y clase. ya es. ¿Ah? Que la clase tiene que pertenecer a otra clase. Ajá, que esa clase debe pertenecer a otra clase. ¿Y A pertenece a alguna otra clase? Pertenece a B. Exactamente. Y como esta proposición es verdadera, y por eso digo, si esta proposición es verdadera, ¿A es un conjunto? Sí. Por esa razón, por la Sí. Sí, definición, por definición de conjunto. por la definición de conjunto, A es un conjunto. ¿Sí? Por la definición. ¿No? De conjunto. ¿Sí? A pesar de que pueda haber escrito con mayúscula. ¿Sí? A pesar de que pudo haberlo escrito con mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. La costumbre es que si ya sé que es un conjunto de antemano, ¿no es cierto? Lo escriba con minúscula, ¿no? ¿Sí? Lo escriba con minúscula. ¿Ya? ¿Sí? Pregunta. Siguiente pregunta. ¿B es un conjunto? También, sí. ¿Sí o no? No. ¿Seguro que no? Sí. Sí, está Sí. acompañado de otra clase. Sí, porque está acompañada de A. Acompañado. O sea que si le pongo B al lado de la A, ya es clase. ¿Ya es conjunto? Porque B pertenece a... ¿Dónde dice que B pertenece a? Solo dice que A pertenece a B, Solo dice que A pertenece a B. entonces no sería un conjunto. ¿Segura? Ay, Sí, por la definición de conjunto. Pero la definición de conjunto dice que si B perteneciera, ¿no es cierto?, a alguna clase, ¿sí? Entonces sería un conjunto. Entonces sería no por la definición de conjunto, porque B no pertenece a. B no pertenece a, no hay nada, de hecho no hay nada que me diga que B pertenezca a. Es una clase B propia. Es una clase propia. Todavía no he preguntado acerca de una clase propia. ¿Es un conjunto o no? Ya No. voy a hacer la pregunta de la No. clase propia. No. No necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué no absolutamente no? Porque al menos no tengo la información
¿sí? O no me han dado la información de que B pertenezca a otra clase. ¿Cómo podría hacerlo? Como que no, ¿sí? Podría ser como que no. Pero al menos solo con esta información, no necesariamente. Puede que sí, como que puede que no. Me falta información, si quieren decirlo, para determinar por completo, ¿no es cierto?, si B es un conjunto o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente pregunta. ¿A es una clase propia? ¿A es una clase propia? Sí. ¿Sí, no? No, No, ¿por qué? porque ahí es un conjunto y una clase propia debe no ser un conjunto. No es un conjunto, exactamente. ¿Sí? No, porque es un conjunto. ¿Sí? Y las clases propias son aquellas que no son conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y B, ¿es una clase propia? ¿B es una clase propia? Sí, Sí. No necesariamente. Me falta información para saber si sí o si no, ¿no? ¿Sí? No sabemos si B pertenezca a alguna otra clase o de plano no pertenezca a ninguna. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí, mire, y estas preguntas solo las hago, miren, a partir de esto, nada más, de saber de que esta proposición es verdadera. Solo a partir de eso puedo hacer todas estas preguntas, ¿no? ¿Sí? De hecho, preguntemos algo más, ¿no? ¿Sí? A pertenece a B. Si esta proposición es verdadera, ¿sí? A es un conjunto. Sí. Sí. ¿Por qué? por definición de Porque conjunto. existió Por otra la clase B. definición de conjunto y porque justamente pertenece al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Justamente pertenece al conjunto. ¿B es un conjunto? Sí, No necesariamente. sí. Sí. ¿Por qué? Porque está en Su letra minúscula. lo simboliza, es minúscula. Porque justamente está en letra minúscula y todas las letras minúsculas representan conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente por eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, al ser conjuntos, ambos no serían clases propias, pero sí son ambos clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Y lo mismo podría preguntar con este de aquí, ¿no? Con A pertenece a B o con este de acá, con A pertenece a B. ¿Cierto? Sí, puede ser todas las mismas 6 preguntas. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto? Y una pregunta. Ajá. Él antes dijo, todo conjunto puede ser una clase, pero toda clase no puede ser un conjunto. ¿Cómo fue que dijo? Todo conjunto es una clase. ¿Ya? Todo conjunto es una clase, pero no toda clase es un conjunto. Ya, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Porque al ser una clase, o bien es un conjunto, o bien es una clase propia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Tenemos tiempo todavía?
Sí, Hice sí, una tenemos. consulta. Dígame. Y si en el ejemplo de abajo nos pusiera que la A minúscula pertenece a B mayúscula, ¿sería un conjunto B mayúscula? A pertenece a B mayúscula. Ajá, ¿Sí? Y me preguntaran si B es un conjunto. sí. ¿Sí? Me preguntaran si B es un conjunto. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Porque no tengo información si B pertenece a alguna clase o no. O a ninguna. Y otra duda, si B mayúscula en si B minúscula es un conjunto, entonces también sería una clase. Claro, todo conjunto es clase. Primerito, antes de ser conjunto, es clase. Lo que le digo, las clases se clasifican en dos, en conjuntos y clases propias. Es decir, toda clase es un conjunto, pero no necesariamente, digamos, todo conjunto es una clase, pero no necesariamente todas las clases son conjuntos. ¿Sí? Podrían ser clases propias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en este signo, si esta proposición fuera verdadera, ¿qué significado tiene? Que A y B son conjuntos automáticamente, ¿no? ¿Sí? Automáticamente, por estar escritos con letras minúsculas, son conjuntos, no clases propias. Pero ambos, A y B, son clases. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra Sí. pregunta? Nada. ¿Sí? Ya. Listo. Avancemos un poquito más. ¿Sí? Vamos a hablar de la segunda definición de esta teoría, justamente de la igualdad, vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que dadas dos clases, ¿no es cierto? A y B, ¿sí? Cualesquiera que sean estas clases. Se dice, ¿no es cierto?, que A es igual a B, ¿sí? Si la doble implicación, si se tiene la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a B para todo conjunto X. ¿Sí? O sea, cuando esto es lo que nos dice de la igualdad de dos clases. ¿Sí? La definición como tal. ¿Sí? Dos conjuntos son iguales si esta proposición si se tiene esta proposición para todo conjunto X. ¿Sí? Para todo conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A este concepto se lo va a representar con este signo, ¿sí? Conocido por todos ustedes, ¿no es cierto? Estas dos linitas entre la clase A y la clase B. Y vamos a decir justamente que esta expresión, este signo que representa la igualdad entre la clase A y la clase B, es una proposición. ¿Sí? Es una proposición en la teoría de conjuntos. O sea, añadimos una nueva proposición a nuestro banco, desde así decirlo, de proposiciones de esta teoría. ¿Sí? Y a partir de ella podemos generar nuevas proposiciones y demás. ¿Sí? ¿Estamos claros? Aún no hablamos de proposiciones, Licen, nada se por el le está estilo. Sí, pero entrecortando. ya tenemos un banco de proposiciones. ¿Se está entrecortando? Sí. Déjeme un momentito. ¿Ahí mejoró? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se sigue Sí. entrecortando? Sí, No, No, ya. hija, ahí se lo escuchó bien. Ya, listo. Perfecto. Decía que este signo va a representar justamente el concepto de que A es igual a B, ¿sí? Y va a ser una proposición en esta teoría.
¿sí? Y justamente el significado, de hecho, la definición de este signo, prácticamente, de este concepto, ¿sí? Va a ser que se tiene, que para todo conjunto X se tiene, ¿sí? La doble implicación de X pertenece a y X pertenece a, ¿sí? Así se define la igualdad entre dos clases, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito, hablar de qué significa esto, ¿sí? En- Vamos a ir introduciendo nuevos signos para irnos adaptando, ¿no es cierto? ¿Sí? El signo, justamente A diferente de B, que se lee normalmente A diferente B de B, se usará, ¿sí? Justamente para representar la negación de esta proposición. Es decir, para representar esta proposición. En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que la negación de A es igual a B va a tener el mismo valor de verdad que esta proposición. A diferente de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y ambas obviamente van a ser proposiciones en esta teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí al respecto? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya, ahora sí, vamos a ver qué hay detrás de justamente eh, esto que les decía, ¿sí? Debido justamente a esta equivalencia lógica, que está aquí, la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a B, es lógicamente equivalente a la conjunción, ¿sí? De la implicación de X pertenece a y X pertenece a B, y la implicación de X pertenece a B y X pertenece a A, ¿sí? ¿Esta de dónde nace? ¿Por qué yo aseguro que esta proposición, la de la izquierda, es lógicamente equivalente a la de la derecha? Justamente porque yo conozco esta equivalencia lógica. La conjunción de la implicación de A pertenece a B, de A y B, ¿sí? Y la implicación de B y A. ¿Sí? Justamente por esta equivalencia lógica que tiene nombre, le hemos puesto la doble implicación. No está muy creativo, pero justamente su nombre se debe a que me ayuda, ¿no es cierto?, a pasar, ¿sí?, de la doble implicación de dos proposiciones a la conjunción de dos implicaciones. Sí, por eso el nombre de doble implicación. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Sí? Y entonces, debido a esta situación, yo sé que, ¿qué significa que A es igual a B? A es igual a B significa, ¿sí? Significa, por la definición justamente de igualdad de dos conjuntos, significa que para todo, ¿sí? Para todo, ¿sí? Conjunto X, ¿sí? Se tiene que la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El hecho de que A sea igual a B significa que para todo conjunto X se tiene justamente la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a B. Y entonces yo veo claramente en este caso, en esta situación, ¿sí? Miren, que aquí aparece esta proposición, ¿sí? Y gracias a esto, yo conozco que puedo sustituir y en lugar de ubicar esta proposición, puedo ubicar esta otra. Ah, entonces digo, en lugar de esta puedo escribir así. Para todo conjunto X, ¿sí? ¿Qué se tiene? En lugar de esto, puedo escribir esto. Se tiene la conjunción de X pertenece a y X pertenece a B, de la implicación de X pertenece a y X pertenece a B, y la implicación de X pertenece a B y X pertenece a A. ¿Sí? En lugar de escribir esto de aquí, que aunque parezca esto un poquito más complicado, ¿no es cierto? ¿Sí?
puede que nos haga más asequible entender el concepto, ¿no es cierto?, de igualdad. ¿Sí? Y de forma un poquito ya quitándonos y pasando el lenguaje de la lógica al lenguaje ya natural nuestro, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que para todo conjunto X, ¿sí? Si X pertenece a A, entonces ese X también está en B, ¿sí? Y además, para todo, ¿no es cierto? Y además, para todo conjunto que esté en B, ¿sí? Ese conjunto también está en B, ¿sí? Si X perteneciera a B, entonces ese conjunto también está en A. Expresado un poquito más asequible, ¿no es cierto? Y entendible, como está en verde. ¿Sí? Justamente, esta equivalencia lógica nos permite entender de mejor manera el concepto de igualdad. Y es esa idea intuitiva que teníamos de la igualdad nosotros. Imaginemos que tenemos dos cajas etiquetadas cada una con, digamos, A y B, y digamos que tiene la caja un elemento, otro elemento, y podrían tener más, pero la caja B tiene los mismos elementos, ¿no? Es decir, todos los elementos que están en A también están en B, y todos los elementos que están en B también están en A. ¿Sí? Esta idea intuitiva que teníamos de la igualdad se ve reflejada claramente, ¿no es cierto?, a través de las equivalencias lógicas y en base a su definición que hemos dado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto de esto? Inge, en este caso, B sería clase y conjunto. Como clase y conjunto. O sea, que podría ser, es conjunto y también es clase. B. Sí, pregunto. No, no podría ser nada. O sea, es una clase. De plano, sí, porque está escrito con letra mayúscula. Sí, pero no hay nada que me dice que B o A, cualquiera de los dos, pertenezcan a otro conjunto, ¿no? O a otra clase. No hay nada. El que sí, de plano, es conjunto y dice todo conjunto X es X. Ese sí, está garantizado que es un conjunto. Pero A y B podrían ser conjuntos, pero no hay información suficiente para garantizar que sean conjuntos. ¿Sí? Ni información suficiente para garantizar que sean clases propias. Pero estamos seguros que son clases. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro? Sí. Vamos viendo, vamos avanzando un poquito. ¿Sí? Ya, luego voy a regresar sobre esto. ¿Sí? Vamos a hablar de las propiedades, ¿sí?, de la igualdad. ¿Sí? De las propiedades de la igualdad. Estas propiedades de la igualdad las hemos puesto como teorema, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero son las mismas que habíamos, por así decirlo, los mismos nombres, ¿cierto?, que les habíamos puesto a las propiedades de la equivalencia lógica. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas propiedades de la equivalencia lógica? Pues la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Y obviamente en este sentido la igualdad tiene las mismas propiedades. La reflexiva, la simétrica y la transitiva. Y de ahí tal vez podría darse la confusión que normalmente se da entre igualdad y equivalencia lógica. Y ustedes ven, como tal, la definición de igualdad es totalmente diferente, ¿sí?, de la definición de equivalencia lógica. A pesar de que en su definición ambas, ¿cierto?, tanto la igualdad como la equivalencia lógica, hay una participación indirecta de la doble implicación. ¿Sí? Hay una participación indirecta de la doble implicación. Pero las palabras son totalmente distintas si ustedes lo analizan a detenimiento. ¿Sí? Una equivalencia lógica, dos proposiciones son equivalentes lógicamente, sí, ¿no es cierto? La doble implicación entre las dos proposiciones que estamos diciendo, queremos decir que son equivalentes lógicamente, ¿sí?, es una tautología. En el caso de la igualdad dice,
dos clases, ya estamos hablando de dos objetos diferentes, dos clases son iguales, si para todo conjunto X, ¿no es cierto?, se tiene la doble implicación de X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Totalmente diferente es la definición como tal. ¿Sí? Ya. A pesar de ello, sí, tiene las mismas propiedades. ¿Sí? La clase A es igual a sí misma. ¿Sí? Como teníamos la proposición P, es equivalente, lógicamente, a sí misma. ¿Sí? Similares, ¿no? En estructura, ¿no? ¿Sí? La simétrica, ¿qué dice? Si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Sí? Y finalmente, la transitiva, si A es igual a B y B es igual a C, necesariamente, o entonces, ¿sí? A es igual a C. Es decir, si una clase es igual a una segunda y esta segunda es igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Vamos avanzando un poquito. Entonces, aquí las hemos puesto como teoremas, ¿no? Sí, la palabra del título dice teorema de la igualdad. Y yo les pregunto, ¿qué era un teorema? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué habíamos dicho que era un teorema? En el primer día de clases lo dijimos. Una proposición que se deducía de otras proposiciones. Una proposición que se Que se deducía deducía. de otras proposiciones. Ya, un poquito completando la idea. ¿Sí? Es una proposición verdadera. ¿Sí? Cuyo valor de verdad es verdadero, si quieren decirlo. ¿Sí? Es una proposición verdadera. ¿Sí? Porque, ¿sí? Se deduce de los axiomas, ¿sí? De los axiomas, ¿sí? O de otros teoremas, ¿sí? Ya, ¿notan algo raro? ¿Hemos visto algún axioma en esta teoría, en la teoría de conjuntos? No. No, para nada, ¿no? Mm. Y ya ponemos nuestro primer teorema. Y según eso, ¿no es cierto? Hay algo que no me cuadra, ¿no? No tengo nada a partir del cual yo deducir este teorema, ¿no? Sí, como que le falta algo, ¿no? Sí. Esa es una de las razones, sí, que normalmente y en muchos textos a estos teoremas que hemos puesto aquí, ¿sí? Estos teoremas que hemos puesto ahí, los ponen como axiomas y le llaman, de hecho, al axioma reflexivo de la igualdad, el axioma simétrico de la igualdad y el axioma transitivo de la igualdad, ¿sí? Por este hecho de que parece que no tengo nada con que, digamos, a partir del cual yo demostrar estos teoremas. Sí, estas proposiciones, ¿no? ¿Sí? Garantizar que sean verdaderas a partir de alguna situación, porque han sido deducidos de algún lado. ¿Sí? Entonces, qué raro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué son teoremas? ¿Por qué he puesto como teorema? Entonces, la razón es la siguiente. ¿Sí? Nosotros, la participación de la lógica va a ser a través de todo este curso. ¿Sí? Y la participación de la lógica, justamente, ¿sí? En cualquiera de las teorías que vamos a trabajar, ¿sí? Implica, ¿sí? Implica que los axiomas que hemos visto en la lógica, ¿sí? También se transforman en axiomas de la nueva teoría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende esa idea? Sí, Sí, ya. Hágame acuerdo de qué axiomas vimos en la teoría de la lógica. Ah, ¿El axioma de la negación? el axioma de la negación, el axioma de valor de verdad, los ajá, axiomas de valor de verdad. los axiomas de valor de verdad de una proposición. Justamente que son los que dijeron, la negación, la distinción, la implicación, etcétera, ¿no? Sí, esos son unos. ¿Y cuáles otros vimos?
Axioma de la implicación. Ese es de los axiomas del valor de verdad de una proposición. Entra ahí adentro, en esa categoría. ¿Cuáles otros vimos? Los de los principios fundamentales, que era el Exactamente. tercero no excluido. El tercero excluido, del no contradicción, de que las proposiciones se expresan mediante otras. Ese, el de los principios fundamentales. ¿Ya? Esos axiomas, estos que ustedes los acaban de nombrar, ¿no es cierto? Van a ser el fundamento y la base, ¿no es cierto? Para demostrar estas proposiciones de aquí. ¿Sí? Entonces, a partir de ellos, ¿sí? Vamos a demostrar, porque justamente, ¿cuál es la característica de un axioma? Un axioma, ¿no es cierto? Es una proposición que es verdadera, o que se asume verdadera, sin lugar a dudas, sin demostración, simplemente se asume verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya, con eso en mente, voy a volver para acá. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo en mente esos axiomas. Voy a ver esta situación. Dice, miren, dada la clase A, ¿sí? Voy a preguntarles, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Las dos deben de ser iguales para ser verdaderas. No. Solo así, solo viendo esta proposición así. ¿Cuál es el valor de verdad de esa proposición? Verdadera. ¿Por qué? Verdadero. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor de verdad. ¿Quiénes? X pertenece a A y X pertenece a A. Ajá. Las proposiciones X pertenece a y X pertenece a B, digamos, ¿sí? Tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, justamente por el axioma de doble implicación, ¿sí? Que se concluye que esta proposición es verdadera. Que es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí, Inge. Y además, y para completarlo, no importa cuál sea el X, para cualquier conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? En otras palabras, miren lo que tenemos. ¿Sí? Para todo conjunto X, ¿sí? Para todo conjunto X, la doble implicación de X pertenece a y X pertenece a es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. Para todo conjunto X, esta proposición es verdadera. Entonces digo, a ver. Esto de aquí tiene la misma forma, ¿sí? Tiene la misma forma, ¿no es cierto? De la definición de igualdad de dos clases, ¿sí? ¿Qué dice la definición de igualdad de dos clases? C es igual a D, por ejemplo, voy a cambiarle de letras. C es igual a D, ¿sí? Significa que para todo conjunto X, ¿sí? Para todo conjunto X, ¿sí? X pertenece a C, la doble implicación de X pertenece a C y X pertenece a D. Entonces digo, miren, tienen la misma estructura para todo conjunto X, X pertenece a, X aquí dice pertenece a C, y que X pertenece a D, y aquí dice que X pertenece a. Entonces digo, miren, ¿qué resulta ser? Si yo guardo esa relación, digo, esa estructura, ¿no es cierto? ¿Qué podría concluir? A ver, ¿quién está haciendo las veces, en esta proposición, quién está haciendo las veces de C? A. ¿Sí? ¿Y quién está haciendo las veces de D aquí? En esta proposición. A mismo. Entonces, podría concluir que A es igual a es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La proposición, por lo tanto, ¿sí? La proposición A es igual a es verdadera. ¿Sí? Justamente por la definición de sus clases iguales, de clases iguales, se concluye que la proposición A es igual a es verdadera.
¿Por qué? Porque esta proposición es verdadera para todo conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Hello. De mi parte, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Miren como poco a poco la forma, las tautologías, las proposiciones se van adecuando a nuestra teoría. Ya estamos estudiando nuestra primera teoría como tal. Y ya vamos viendo cómo vamos a ir deduciendo proposiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos viendo y esta se transforma en nuestra primera demostración de un teorema. ¿Sí? El proceso, ¿sí? Y aquí la nueva palabra que estamos introduciendo es demostración, ¿sí? El proceso, o si quieren decirlo, la secuencia de pasos, ¿sí? ¿Sí? En el que se muestra, ¿sí? La deducción, ¿sí? La deducción de una proposición, ¿sí? O de un teorema, ¿sí? Se llama demostración, ¿sí? Entonces ya, si en algún momento nos dicen, demuestre la siguiente proposición, significa que tenemos que hacer la deducción de esa proposición, ¿sí? Y mostrar la secuencia de pasos para llegar a concluir eso, ¿sí? Para llegar a concluir que esa proposición es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Sí. De hecho, poco a poco, inclusive, ya no vamos a decir es verdadera, simplemente con el simple hecho de mostrar, ¿sí? O escribir la proposición, en nuestra mente llevamos el verdadero. ¿Sí? Ya lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Sí? Ya. Vamos a ver ahora la demostración de la segunda, ¿no? De la segunda propiedad, de la propiedad simétrica. ¿Sí? Dice, miren, si A es igual a B, entonces vamos a probar que B es igual a A. ¿Sí? Eso es lo que vamos a probar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito la demostración. Dice, miren, dadas las clases A y B, ¿sí? Tales que yo ya conozco, ¿sí? Tales que yo ya conozco que A es igual a B, ¿sí? Por la definición, ¿sí? De clases, de igualdad de clases, ¿qué tenemos? Sabríamos, ¿sí? Que esta doble implicación, ¿sí? Se tiene esta doble implicación para todo conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, justamente por una de las propiedades, ¿no es cierto?, de la doble implicación, que es justamente la conmutativa de la doble implicación. ¿Cuál es la forma de la conmutativa de la doble implicación? Lo que nos dice es esto, ¿no? ¿Sí? Que esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra proposición, ¿no? ¿Sí? Nos dice que esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra proposición. ¿Sí? Gracias a esa, por la equivalencia lógica de la conmutativa de la doble implicación, en lugar de poner esta de aquí, ¿sí? Podemos poner esta otra de acá, esta otra proposición. Es decir, tenemos que para todo conjunto X, ¿sí? Para todo conjunto X, se tiene esta doble implicación. Y luego otra vez, por la definición de igualdad de clases, miren, ahora, en primer lugar aparece la B, entonces en la igualdad pongo primero la B, ¿sí? Y en segundo lugar aparece la A, y entonces ubico la A en el segundo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta de ese caso? Y con eso yo quería probar justamente, bajo el supuesto de que A fuera igual a B, quería probar que B es igual a A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Aló. Aló. ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha ahí. Ya.
aquí hay una cosa interesante, y esto sí ya vamos a ir hablando un poquito, poco a poco, ¿sí? Alguien podría preguntarse, ¿y por qué supuse, ¿no es cierto?, que A es igual a B? ¿Sí? ¿Por qué supuse que A es igual a B? ¿Sí? Porque digo, a ver, quiero probar esta proposición, ¿no? Quiero probar esta proposición. ¿Sí? De hecho, si yo la veo un poquito y la transformo en el lenguaje de la lógica, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Ah, lo podría escribir en el lenguaje de la lógica así, ¿no? ¿Sí? En el lenguaje de la lógica la podría escribir así. ¿Estamos claros? ¿Sí? Como la implicación de A es igual a B y B es igual a A. ¿Sí? La podría escribir de esa forma. ¿Sí? Entonces digo, ¿por qué? Y la pregunta es, yo quiero demostrar esta proposición. ¿Por qué supongo esto? ¿Sí? Y hago un camino para probar esto de acá. ¿Por qué no directamente pruebo? ¿Sí? Pruebo la proposición, o sea, la implicación, de alguna forma. ¿Ya? Entonces, voy a explicar un poquito eso. Sí, voy a explicar un poquito eso. ¿Sí? Eso se debe principalmente al propio axioma de la implicación. ¿Sí? Al propio axioma de la implicación. ¿Sí? El axioma de la implicación. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que si el antecedente de una proposición fuera falso, ¿sí? Si el antecedente de una implicación fuera falso, no importa el valor de verdad del consecuente, ¿sí? La proposición es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso que habíamos visto al inicio? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora sí, miren, mi objetivo, ¿no es cierto? Voy a ponerlo con una proposición. Mi objetivo es tratar de probar, ¿no es cierto?, que una proposición que tiene esta forma, ¿no es cierto?, de la implicación, es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Mi objetivo es probar que esta proposición es verdadera. Este es el objetivo. ¿Sí? Probar que una proposición que tenga esta forma es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si en un supuesto, ¿no es cierto? Si un supuesto, si la proposición A fuera falsa, ¿sí? Si la proposición A fuera falsa, ¿sí? ¿Qué pasa? Automáticamente, por el axioma de la implicación, ¿sí? Automáticamente la implicación es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Automáticamente, ¿sí? La proposición es verdadera. ¿Estamos claros? Sí, la implicación es verdadera. ¿Sí? Entonces, miren, yo quiero probar que la implicación es verdadera. Entonces, primero yo podría decir, a ver, ¿qué pasa si el antecedente, ¿no es cierto?, es falso? Ah, automáticamente la implicación es verdadera y ya no hice nada, ¿no? ¿Sí? Pero no es la única opción, ¿no? ¿Qué más debería ser? Ah, si A fuera verdadera, ¿sí? ¿Qué necesariamente debería pasar para que, ¿sí? Para que la implicación sea verdadera. ¿Qué necesariamente debería pasar? Tendría que ser Consecuencia verdadera. tiene que ser verdadero. Tendría que ser verdadera. Entonces, veámoslo desde otras perspectivas. Si supongo, ¿sí? Si supongo que A es verdadera, si supongo A es verdadera, y de alguna manera, ¿sí? Y de alguna manera, ¿sí? Logro, ¿sí? Probar que B es verdadera, ¿sí? Que B es verdadera, ¿sí? De alguna manera, no sé, no se me ocurre en este momento, pero de alguna manera llego a probar que B es verdadera, ¿sí? ¿Qué, digamos, qué necesariamente estaría probando?
¿qué necesario? La implicación es verdadera. Que la implicación, ¿no es cierto?, de A y B es verdadera. Entonces, estaría probando. ¿Sí? Estaría probando. ¿Sí? Que la implicación de esas dos proposiciones es verdadera. Justamente por esto que les estoy comentando aquí. Y este método, ¿no es cierto?, para probar que las implicaciones son verdaderas, que es la mayoría, ¿no es cierto?, de los teoremas que vamos a encontrar en nuestra matemática, ¿sí? Esta forma le llaman normalmente el método directo de demostración, ¿sí? Esto de asumir que el antecedente es verdadero y probar que el consecuente también lo es. ¿Sí? Ya, esto es súper importante y ya vamos a ir viendo otros métodos también de deducción, ¿sí? Pero este es el más importante, ¿sí? El más usado en la matemática, el directo, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, y creo que no nos alcanza el tiempo para más, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que aquí, en esta deducción, ¿sí? Dice, asumo que A es igual a B, que en este caso es el antecedente de justamente esta implicación, ¿y qué llega a probar? Llega a probar que B es igual a A. Y con eso, ¿qué está probando? Justamente que la implicación, que es lo que estaba tratando de demostrar, es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Listo, dejemos hasta ahí el día de hoy y nos vemos el día de mañana para seguir avanzando un poquito más.